Hola, Erika. Hola, Hola, Muy bien, hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Paola y mi marca es Auténticamente y como siempre me acompañan. hola, yo soy Maurín Gómez, mentora holística. yo soy Erika, creadora de Conciencia al Máximo. Bien, muchas bienvenidas chicas. El tema de hoy está dedicado a unas personas especiales dentro de la vida de cada uno de nosotros, que son los maestros de vida. Para esto vamos a definir quiénes son nuestros maestros de vida. Eh, Estas personas vendrían a ser aquellos que de algún modo nos han puesto en, por decirlo, en jaque, ¿no? Han hecho de que nosotros podamos descubrir nuestras fortalezas, nuestro valor, nuestro ser, generando un impacto importante y hacer cambios importantes también. Por ejemplo, aquellas personas que nos han retado mucho dentro de su rol y pues independientemente de quién haya sido, eh, puede ser familia, amigos, pareja, etcétera, pues han cumplido el rol de enseñarnos algo diferente y algo importante. Entonces, todos hemos tenido este tipo de personas dentro de nuestra vida. Yo también los he tenido y desde mi experiencia, pues básicamente lo que he aprendido en general es un tema de amor propio, poner límites y tomar decisiones importantes. Bueno, basados en este concepto, me gustaría escuchar de repente a Eri y a Mau que nos cuenten un poco de cómo ha sido su experiencia con este tipo de personas. Gracias, Pau. Sí, tienes razón. O sea, todos en algún momento de nuestra vida y a lo largo de nuestra vida vamos a tener esos maestros de vida, ¿no? Que nos van a dar lecciones importantes que van a marcar en nosotros para quizás volvernos mejor versión de nosotros mismos. Por ejemplo, yo quiero poner un caso de que en algún momento de nuestra vida, sobre todo cuando somos adolescentes, ¿verdad? Estamos empezando la etapa de la adolescencia, hemos considerado a personas muy cercanas a nosotros como nuestros enemigos. Por ejemplo, nuestros padres, ¿no? Cuando no muchas de nosotras nos hemos peleado con nuestros padres, porque queríamos defender algo o porque pensábamos que no nos entendían o nos sentíamos incomprendidos. Entonces, en algún momento los hemos visto como nuestros enemigos, ¿verdad? No sé si solamente a mí me ha pasado, pero yo pienso que a todos les ha pasado que en algún momento, o quizás hasta ahora, siguen viendo a sus padres como sus enemigos. Entonces, básicamente, percibimos a cierto tipo de personas, o sea, y les llamamos enemigos, porque pensamos que esas personas nos van a perjudicar de alguna manera, ¿no? Y les ponemos como una identidad o les asignamos una identidad que, que nos hace verlos como nuestros enemigos y que nos van a hacer daño, ¿no? Pero a la larga, bueno, a la larga yo he descubierto que no es así, ¿no? A la larga, solamente ha sido la percepción mía que yo he tenido de cierta situación con mis padres que me ha hecho verlos de esa manera. Y que yo he podido aprender de ellos, por ejemplo, que a veces yo sentía que era, que, por ejemplo, que no me entendían o no entendían ciertas cosas que yo les decía, pero simplemente era porque no lo explicaba bien o no lo explicaba bien para ellos. Entonces, lo que me ha enseñado a mí es tener más paciencia, ¿verdad? Entonces, tener más paciencia y mejorar mi manera de comunicarme. Entonces, de esa manera ya esa parte ya no la he visto como enemigo, sino como beneficio para mí, porque aprender a comunicarme mejor no solamente me ha servido con mis padres, sino también en un entorno laboral o con algunos amigos. Entonces, básicamente esa ha sido una experiencia que he querido compartirles sobre estos maestros de vida. Erika, desde mi experiencia también, sí, pueden enseñarnos algo que para nosotros nos parece que nos puede hacer daño, nos puede doler o no lo soportamos, incluso podemos llegar a odiar, pero también aprendí que los maestros de vida simbolizan esas personas de las que también nos dan lecciones, pero amorosas. Nos, nos llenan, nos abundan el corazón, nos dan lecciones de una forma tan diferente que a través de su amor te están dando, enseñando un mensaje. Los principales maestros de vida a lo largo de todos los años generalmente son las personas más cercanas a nosotras,
incluso de las que no es fácil despegarnos, a pesar que sí queremos ir lejos, pero ya no te aguanto, pero ese tipo de personas. Entonces están ahí realmente para enseñarnos. Se dice, podríamos decir mitológicamente o espiritualmente, pero se dice que las almas hacen un pacto antes de venir a esta vida. Yo quiero aprender en esta tierra, en esta tercera dimensión, esto, quiero vivir esto. Y antes de venir con otras almas que quieren ayudarnos a aprender la lección, a aprender algo más para evolucionar, entonces es como hacer un pacto, ya, ok, yo voy a estar ahí contigo. Y que de alguna forma esto va a representar que te lastime mientras estamos viviendo. Eso por un lado, no sé si lo han escuchado, pero por otro lado, una de las mejores formas que me gusta mucho, mucho trabajar frente al maestro de vida, para mí es como una película cuando te matan y revives, y vuelves a vivir la misma experiencia, hasta que no aprendes lo que te enseña este maestro de vida, vas a repetir la historia, ¿no? Y en mi caso fue con las deudas, que haga lo que haga, siempre volví a repetir el mismo resultado, ya que no me pagaban, o mentiras, o sea que alteraba totalmente mi estado, mi estabilidad emocional más que todo, y después de lo emocional, estado financiero, el trabajo, y problemas con los bancos, incluso problemas tributarios. Todo esto siempre he ido pensando, analizando por qué, o sea, qué es lo que me está tratando de enseñar yo, qué tengo que aprender. Lo que decía Paola, amor propio, ok, decir no, ya está. Y sigue pasando lo mismo. Ahora, ¿qué más? O sea, ¿hay algo más que no puedo ver? Decir no, mi amor propio, ¿qué más? O sea, desapego, tal vez es el desapego, ya tengo que soltar lo material, o las creencias sobre las pérdidas, hay algo que me está atando. Entonces es un proceso que no va a ser sencillo, pero al final, cuando terminemos de hablar, quiero dar esas conclusiones de todo lo que me ha ido pasando y decir por qué, a pesar de que, no sé si les han dicho a ustedes también, pero le dicen, si las cosas te van mal, no es la persona, es que tú no cambias, tú debes cambiar. Entonces digo, pero yo estoy cambiando, porque he actuado de diferentes papeles y hasta esto sí me ha ayudado en mi forma de ser, de perder incluso el miedo, pero sigue pasando lo mismo. ¿Por qué? Entonces, al final ya les dejo con estas conclusiones. ¿Qué dices, Paola? Pues sí, de algún modo, pues los maestros más importantes dentro de nuestra vida, así tanto como de la perspectiva de desde el dolor o desde las cosas retantes, como también desde la parte amorosa que decía Mau, ¿no? Son los papás, los padres. Cumplen un rol tan importante que hace que nuestra vida sea demasiado interesante. Ahora, otro de los roles que considero que también son bastante, quizás uno de los que más nos llama la atención dentro de nuestro paso por esta vida, es el rol de la pareja, ¿no? Que es normalmente donde sacas a flote todas las cosas, si tienes heridas, si tienes cosas, no sé, el tema de los apegos, el tema de la soledad y todo eso que más en parejas también se ve mucho, ¿no? Se nota. ¿Por qué? Porque nos involucramos tanto emocionalmente, que es donde sacan a relucir nuestros demonios, entre comillas, ¿no? Sin embargo, al trascender todo ese tipo de situaciones, lo que sucede es que aprendemos, uno, a conocernos, y otro, pues, a lograr un nivel diferente de conciencia. Ahora, respecto a Mau, qué genial que toques ese tema de los haceres, ¿no? Hago tantos y veo las cosas, y sí, creo que también muchas de las personas hemos pasado por esas etapas de que
el resultado es el mismo y seguimos y buscamos otros caminos para poder ver, ¿no? De qué está pasando con nosotros. Entonces, ahí hay varios puntos y uno de los puntos que más me gusta a mí tratar es el tema de las lealtades invisibles, ¿no? A veces se nos repite la historia, ¿por qué? No tanto por lo que nosotros hacemos, sino que generamos una especie de lealtad subconsciente e invisible hacia nuestro linaje, ¿no? Ya sea de papá, de mamá o de ambos. Si, por ejemplo, vamos y queremos ver a más profundidad el tema, podemos ver cómo es la vida de papá, de mamá, de tío, tía, primos o familiares un poco más extensos, ¿sí? Si ellos también tienen ese mismo inconveniente. ¿Sí? ¿Y qué ha pasado? Por el tema de lealtad, nosotros no podemos salir de ese estilo o de ese círculo vicioso, aunque de manera consciente sí lo queremos, ¿no? Ahora, hacer evidente lo consciente o hacer consciente lo inconsciente, como es una frase bastante común, pues ayuda a que podamos romper con ese círculo, con ese patrón que se está repitiendo. Y pues el tema económico también es un tema bastante que nos llama mucho la atención, ¿no es cierto? Al igual que el tema de los apegos, por ejemplo, el tema del soporto todo de mi pareja, por ejemplo, ¿no? Y no me voy porque es un tema de lealtad. Entonces, qué genial que hayamos tocado puntos tan diferentes, tan hasta un tanto opuestos, ¿sí? Pues si hablamos de un ejemplo, a mí me gustaría tocar el tema bueno, lo vengo repitiendo, el tema de parejas, ¿no? O el tema de amistad también. Tenemos anclados muchos conceptos y en función de esos conceptos es como nosotros vivimos de algún modo. Yo tenía, por ejemplo, el concepto de que las amistades son para siempre, ¿no? Y el alejarme de esas personas, por ejemplo, las que yo quise mucho, con las que compartí muchas cosas, a mí me afectaba demasiado porque desde mi concepto, pues las amistades son para siempre. El detalle es que no siempre es así, ¿no? Y pues si lo tomamos desde la perspectiva de que es nuestro maestro y eso no evita de que el dolor se sienta, eso no evita de que nos desesperemos cuando ocurran situaciones que nos pongan en retos, ¿no? Pues aprendemos de que no siempre el concepto es tan radical y empezamos a ver y ampliar nuestras ideas y podemos aprender a fluir con la vida, que creo que es lo que se quiere, ¿no? Entonces, frente a estas situaciones que se presentan, porque básicamente estos maestros de vida nos ponen en situaciones donde nos hacen frente a nuestras propias emociones, nuestras propias creencias. Entonces, ¿cómo podemos evitar reaccionar cuando sentimos que algo o alguien nos ataca o nos hiere o nos quiere herir o pensamos que nos va a herir? ¿Cómo evitaríamos reaccionar en algo no tan beneficioso para nosotros y transformarlo en algo que sí nos pueda ayudar, ¿no? Y de verdad tomar esa experiencia como algo que sí nos va a enseñar algo y va a ser de beneficio para nosotros. Sí, creo que tiene que ver mucho con el autoconocimiento y de también tomar decisiones importantes. Hace muchos años yo era bastante impulsiva en muchos aspectos. Si algo se me salía del control, era como que ya no sé, me soltaran la cadenita y podía hacer lo que sea, ¿no? Pero según iba avanzando y yo era más consciente de mí misma, pues aprendí o tomé decisiones. Dije, nunca más reacciono así porque sé que la consecuencia no es favorable para mí. Hasta el mismo hecho por ejemplo, de pasar los duelos. Antes mis duelos o mis procesos de separación de cualquier tipo eran muy complicadas, no eran muy largas, eran dolorosas, muy dramáticas, y era porque mi concepto era de esa forma, ¿no? Mucho llenó el tema o llenaba mi cabeza de cosas de televisión, por ejemplo, de las novelas, de la música, o sea, de todos esos conceptos que hacían de que en mi cabeza yo consideraba que era parte de.
que así debía ser, hasta que aprendí que no necesariamente, ¿no? Que yo puedo, en función, por eso les decía, en función de cómo sean nuestros conceptos, nosotros vivimos las situaciones. Pero después llega un momento en el que simplemente dices, bueno, ¿qué prefiero? ¿Esto, ya sé la consecuencia, o prefiero lo otro, que también sé la consecuencia, ¿no? Experimentar también es importante, desde lo que yo veo. Y no significa no sentir, o sea, no es que pase algo y ya te vuelvas con todo lo que aprendes, te vuelvas insensible Inmune. quizás o inmune, exacto, o sea, sí te afecta, sí te duele, sí te lastima y sí tienes ganas de agarrar a alguien, pues, no sé, pues, o cachetearlo, ¿no? Digamos, si te hizo algo o si hizo algo que te hizo sentir muy lastimada. Es complicado, pero no imposible. Es que, como dices, Pao, es parte siempre del autoconocimiento. Los maestros de vida, sean más de forma amorosa o de forma odiosa, Total. todos los antónimos, están ahí para que nos ayuden a conocernos. ¿Y para qué nos tenemos que conocer? Para saber también aprender a vivir, aprender de nuestros propósitos, cuáles son nuestros sueños, qué me hace feliz, cómo voy a sonreír nada más sin saber en fondo qué cosa me hace feliz, cuál es mi pasión y tantas cosas. Pero esa parte del autoconocimiento sigue avanzando. Puede que lleguemos a la vejez y todavía no nos hemos conocido por completo. Entonces, pero aquí esto es lo que yo quería concluir ahora, de por qué a pesar de yo seguir mejorando, yo seguir cambiando, yo seguir siendo mi mejor versión cada día, me pueden seguir sucediendo lo que no quiero que me suceda, ¿no? Y he encontrado 4 o 5 puntos. Uno, y que tal vez les puede ayudar también a ustedes. Uno, porque quizás sientes que eres responsable de cómo los demás reaccionan a ellos. O sea, al final terminas quitando o suavizando los límites por culpa, porque tú pones un límite para evitar que pase algo, pero lo terminas suavizando. Es que no es el ser responsable de comunicar tus límites de manera asertiva es hasta allí. Pero si un vínculo no es capaz de como mínimo escuchar este límite que tú has puesto, quizás el problema está en la calidad de este vínculo, no tanto en el límite. Entonces, si el problema está en la calidad, hay que hacer nosotros un corte. Otro es porque quizás sientes que el llevarse bien en la relación, el buen rollo que le dicen a algunas personas, se acabará por mantenerse si tú pones este límite o si tú cambias. Esta es un miedo, ¿no? De que no, si empiezo a cambiar o pongo un límite, aguanto un poquito más para no perder la buena relación que tengo. Y no siempre es así, ¿no? Ahora, y el otro, porque quizás te sientes en deuda por todo eso que hizo la otra persona. Por lo tanto, terminas asumiendo que no estás en posición de pedir nada, ni de cambiar, ni poner tu posición. Y nos relacionamos desde la deuda. No suele ser una base relacional sana. Y yo pensé que era así, ¿no? Hablando de deuda, que no me siento en deuda con esa persona, pero haciendo un balance real no es así. Es importante que entendamos que todo lo que damos y nos dan en este tipo de relaciones es por voluntad propia, no por obligación, no por sacrificio. La deuda puede ser peligrosa para hablar de nuestras necesidades de miedo. Ahora, y también porque en el fondo sientes que no mereces respeto. Ese sería el último punto. Terminar asumiendo que las faltas de respeto, cuidado o atención forman parte de los vínculos de una manera intrínseca, sí, pero todos merecemos respeto. Y lo mínimo es con nosotros mismos. Y si sientes que tú no, es empezar a buscar un apoyo o una ayuda profesional, porque es difícil. O sea, tenemos un concepto creado desde que nacemos. Entonces, romper este paradigma, esta creencia, esta forma de creer cómo tienen que ser las cosas,
nos va a atar más, nos va a hacer sufrir más. Entonces, estas heridas que hay debajo de estas creencias es lo que nos hacen actuar y sentir así. Gracias, Mao. Bueno, yo para dejarles como conclusión, referente a lo que yo me había referido a las personas que nosotros consideramos enemigos, es, bueno, que espero que les ayude, es como que tratar a nuestros enemigos como seres humanos también, son personas también, y vernos a nosotros mismos desde su perspectiva, es decir, trabajar un poquito en nuestra capacidad de empatía, o sea, ponernos en el lugar de la otra persona y siendo conscientes también de nuestros propios prejuicios y preocupaciones y de nuestras creencias. O sea, ¿a qué quiere llegar con esto? Que a veces nosotros vemos cierto tipo de situaciones o cierto tipo de personas desde nuestras creencias. Y a veces tenemos creencias sobre algo que pueden estar erradas y en base a eso estamos juzgando a las otras personas y estamos juzgando su accionar. Entonces, al momento de sentirnos atacadas, ya cuando se nos haya pasado estas emociones, sí, que tenemos a rojo vivo como la furia, el odio, entonces practicar un poquito la empatía, ¿no? Y preguntarnos por qué está actuando esa persona de esa manera, ¿no? Y también dándonos cuenta que esa persona está actuando también a partir de sus propios prejuicios, creencias y preocupaciones. Entonces, quizás como un tip que les pueda ayudar a manejar este tipo de situaciones donde nos vemos atacados o nos sentimos heridos, entonces podría ser eso, ¿no? La empatía, ponernos en el lugar del otro y pensar que también, así como nosotros, esas personas tienen prejuicios, tienen creencias y están pasando por situaciones. Bueno, eso sería mi conclusión por hoy. Perfecto, De gracias, Ros. ponernos de un lugar a otro también no hay que confundir con dejar de ser egoísta. O sea, yo me siento egoísta al no ponerme en el lugar de otro. O sea, como que hay una línea, ¿no? El egoísmo tampoco es el sinónimo de amor propio. Lo principal para construir estas relaciones o crear mejor tu vida es, sí, priorízate tú, pero sin dañar a los demás. Y cuidar los vínculos es también cuidar de tú misma. Esto. Sí, efectivamente, de acuerdo con ustedes, amor propio no significa egoísmo, es completamente diferente. Mi conclusión final sería que, por ejemplo, a las personas, si están pasando problemas, situaciones complicadas, difíciles en este momento, recuerden que lo que queda es la experiencia y siempre, ¿no? Siempre nos queda nuestra propia grandeza, porque si volteamos atrás y vemos que cada situación en la que nos sentíamos que ya no podíamos más, que era demasiado para nosotros, pues pasaron tres cosas. Uno, pudimos salir de eso. Dos, aprendimos. Y tres, somos mejores que en ese momento. Entonces, son solo etapas, momentos, situaciones, y que una vez pasado este proceso, la tormenta, por decirlo así, renacemos y siempre desde una mejor versión. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias, chicas, por compartir este episodio tan bonito, cortito, pero bonito. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. No se olviden compartir el enlace de nuestro podcast, de nuestro episodio, seguirnos también. Y en nuestras redes nos encuentran a mí en Instagram como auténticamente, @auténticamente.hub. A mí en Instagram y Facebook como @maurin.holística. A mí en Instagram y Facebook como @conciencia al máximo. Perfecto, muchas gracias, chicas. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a todos. Chao. Bueno, chao.